Guanteo es un juego de memoria y estrategia para dos jugadores de más de 14 años con una duración aproximada de 35 minutos. Les muestro lo que viene en la caja y aprendemos a jugarlo. En la caja tenemos reglamento, un mazo de cartas de tablero, dos mazos idénticos, uno rojo y uno azul, y dos cartas de ayuda para cada jugador. Para la preparación vamos a mezclar las 16 cartas de tablero y vamos a armar una cuadrícula de 4×4 dejando espacio para que cada jugador pueda colocar encima sus propias cartas. Una vez que tenemos la cuadrícula armada, cada jugador va a elegir un color, va a mezclar y va a robar 5 cartas. Definimos quién comienza y damos paso a la fase 1. Como jugador inicial voy a jugar una de mis cartas sobre algún área de ring sin tapar los números. Luego robaré una nueva y será el turno de mi contrincante. Mi contrincante, por su parte, hará lo mismo. Jugará una carta, robará y será nuevamente mi turno. Es importante tener en cuenta en esta fase no tapar ninguno de los números y que las cartas que ya hemos jugado no pueden volver a ser vistas, con lo cual debemos recordar dónde hemos jugado cada carta. Una vez finalizada la fase 1, tendremos algo como esto. Cada jugador tendrá 8 cartas propias sobre el tablero y 5 en la mano. El objetivo consiste en eliminar cartas de mi contrincante expulsándolo del ring. Para eso iremos ejecutando acciones y así liberando espacios y ocupándolos con nuestras propias cartas. Quien al finalizar su turno tenga 12 cartas propias sobre el ring será el ganador. Comenzamos la fase 2. Vamos a ver qué acciones podemos realizar en esta fase. Las acciones son robar cartas del mazo, reemplazar cartas de tu mano, intercambiar una carta de tu mano por una carta del tablero, intercambiar de posición dos cartas del tablero, completar espacios vacíos o ejecutar golpes. Robar cartas del mazo consiste simplemente en completar mi mano, hasta volver a tener 5 cartas. Una vez que hice esto, no puedo realizar ninguna otra acción y es el turno de mi contrincante. Reemplazar cartas de mi mano implicará descartar una cantidad de cartas y volver a robar la misma cantidad. Otra acción posible es intercambiar una carta de mi mano por alguna de mis cartas del tablero. Sin mirar previamente la carta del tablero, voy a retirarla, colocar la carta que estoy intercambiando y ahora sí, la del tablero vuelve a mi mano. La siguiente acción posible para realizar en mi turno consiste en intercambiar cartas de posición en el tablero. En la partida base solo podría hacerlo con mis propias cartas. En la partida para profesionales podría hacerlo con cualquiera. La acción consiste en intercambiar de posición sin mirarlas dos cartas. Puedo hacerlo una carta propia con una carta propia, una carta del contrincante con una carta del contrincante o una carta propia con una carta del contrincante. Si en algún caso quedara un espacio de ring vacío, puedo usar mi turno para simplemente completarlo con cartas propias de mi mano. Hasta acá vimos las primeras 5 acciones posibles. Ahora vamos a ver la más importante, que consiste en ejecutar golpes para así poder expulsar a nuestro rival del tablero. Para ejecutar un golpe, comprenderemos primero cuáles son los efectos posibles que tiene cada una de las cartas. El jab es una carta de desplazamiento. Nos va a permitir desplazar fila o columna en la dirección de la flecha, eliminando la última carta, la que esté más al extremo, que quedará fuera del tablero. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que activo un jab en esta posición, lo que va a realizar es empujar toda la fila hacia abajo, con lo cual esta carta será eliminada del tablero, esta tomará su posición, esta la otra, y el mismo jab se moverá
a esta posición. En este ejemplo, este espacio queda vacío para completarlo con cartas propias. A diferencia del jab, los próximos efectos que vamos a ver no generan ningún tipo de desplazamiento en el tablero, sino que lo que hacen es eliminar una carta del rival. El cross, al ser activado, me permite eliminar una carta que se encuentre en posición ortogonal, es decir, arriba, abajo, izquierda o derecha. Supongamos entonces que activo un cross en esta posición, mis opciones para eliminar van a ser esta, esta, esta o esta. Tendré que elegir entre alguna de las dos cartas de mi rival para eliminarlas del tablero. El uppercut me permite eliminar una carta en forma de L, es decir, dos pasos en línea recta y uno perpendicular. Vamos a verlo con un ejemplo. Si activo un uppercut en esta posición, voy a poder golpear contando 2 y una perpendicular. Es decir, 1, 2 y 1, voy a poder golpear esta carta. 1, 2 y 1, voy a poder golpear esta carta. 1, 2 y 1, voy a poder golpear esta carta. 1, 2 y 1, voy a poder golpear esta carta. En este caso, tendría que elegir entre esta o esta para eliminar la carta de mi rival. En cada mazo hay dos cartas de knockout que tienen una particularidad. Me permiten eliminar directamente dos cartas de mi rival. En el caso de esta, eliminaré la carta que se encuentra a la izquierda y a la derecha, y en el caso de esta, la que se encuentra arriba y abajo. En este ejemplo, activando el knockout en esta posición, eliminaré esta y esta, generando dos espacios vacíos para completarlos con cartas propias. Las cartas de objetivo permiten eliminar una carta dentro de una fila o una columna. Para eso vamos a usar la carta de coordenadas. La carta de coordenadas debe estar siempre orientada de la misma forma que está orientado el tablero para que no haya ningún tipo de confusión. Y dentro de las cartas de objetivo nos vamos a encontrar con una referencia. En este caso, una letra y cualquier número. Esto quiere decir que dentro de la columna A podremos eliminar cualquier carta del rival. Colocando la carta de coordenadas, la columna A será esta y podremos eliminar, en este caso, una carta del rival. Las cartas de protección no sirven para atacar. Lo que hacen es bloquear un golpe deteniendo completamente la acción del rival. Una vez que sucede esto, la carta queda boca arriba y al siguiente golpe será eliminada. Ahora que conocemos los efectos, vamos a ver cómo se activa una carta en el tablero. Para eso, tenemos que observar el número de fuerza que el tablero nos pide para realizar la activación. Supongamos que quiero activar esta carta. En este caso, me pide que descarte de mi mano una carta con valor 1 de fuerza. Si tengo en mi mano una carta con ese valor, por ejemplo esta, debo descartarla y en ese caso pasar a activar esta carta. ¿Cómo la activo? Dando la vuelta, revelando cuál es su efecto y ejecutándolo, en este caso, para pegarle alguna de las cartas de forma ortogonal. Es importante destacar en este punto que no está permitido combinar cartas para hacer una activación. Digamos, no puedo descartar dos unos para alcanzar el 2. Simplemente para activar esta carta debería poder descartar un 2 de mi mano. En este ejemplo vemos que tenemos tres cartas posibles para impactar al rival, pero este es un juego de memoria y no siempre van a darse estas condiciones, con lo cual vamos a ver condiciones de impacto para ver si recibimos o no recompensas. Vamos a considerar impacto siempre y cuando logremos eliminar del tablero una carta del rival. Esto no será posible cuando impactemos sobre una carta de protección del rival, cuando impactemos sobre una carta propia o cuando la carta activada por nosotros sea una carta de protección propia. Veamos esto con ejemplos. Voy a descartar una carta de valor 1 para activar esta carta. Al activarla es un cross y debo elegir una de estas tres opciones para eliminar. Supongamos que elijo esta. Al elegir esta me encuentro con una carta de protección.
Esta carta de protección lo que hace es limitar completamente mi golpe, con lo cual este cross no golpea. Esta carta queda boca arriba, solo le queda una oportunidad más, en el próximo golpe sí será eliminada, pero esta ha fallado el impacto. Otra opción es que mi memoria me diga que acá hay un cross, con lo cual voy a descartar una carta de valor 1 y voy a revelar lo que supongo que es un cross. Y me voy a encontrar con una carta de protección propia, con lo cual no hay posible impacto. Esta carta pierde su capacidad de defensa, queda boca arriba para ser eliminada en el próximo golpe que reciba y no he logrado un impacto efectivo. Otra opción de impacto fallido y la más peligrosa es cuando mi memoria falla, por ejemplo, decido activar esta carta descartando un 2 y descubro que es un jab, con lo cual este jab va a desplazar una carta propia fuera del tablero y se va a mover a esta posición, dejando libre este espacio, pero no permitiéndome impactar una carta del rival. Mi carta es eliminada, pero no completaré ese espacio y no recibiré las recompensas, es el turno de mi rival. Veamos esto con otro ejemplo. Activo un uppercut. Puedo atacar esta o esta. Siendo que son todas propias, debo elegir una de mis propias cartas para eliminarla porque no tengo opciones de eliminación rival. Con lo cual, supongamos que elijo esta, la elimino, dejando el espacio vacío para mi rival y no recibiendo las recompensas. Entonces, en las situaciones que vimos, pueden fallar los impactos. ¿Qué pasa cuando falla un impacto? No recibo recompensas y no puedo completar espacios vacíos. Es decir, si me golpeé a mí mismo, dejaré ese espacio vacío para que el rival lo complete. ¿Qué pasa si sí consigo un impacto? En el caso de conseguir impacto, vamos a poder completar los espacios vacíos, que es justamente nuestro objetivo, y además recibiremos recompensas. Cuando logro un impacto efectivo, voy a recibir recompensas. Las recompensas consisten en robar de mi mazo tantas cartas como indica este icono y poder ver en el tablero tantas cartas propias como indica este icono. Veamos esto con un ejemplo. Activo el cross, decido eliminar esta carta, no es una carta de protección, con lo cual es eliminada, este espacio queda vacío, voy a robar de mi mazo una carta que agregaré a mi mano y puedo ver dos cartas propias del tablero. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a recuperar memoria de donde no sepa que tengo. Por ejemplo, decido mirar esta y mirar esta. Obviamente, nuestro rival no debe ver qué cartas estamos mirando. Y finalmente voy a completar ese espacio vacío con alguna carta de mi mano. Al finalizar la acción, vuelvo a dar vuelta el cross, dejando el tablero completo para que juegue mi rival. Por último, tenemos la opción de jugar la partida para profesionales, que agrega la opción de realizar combos. Como pueden ver, en algunas cartas tenemos la opción de combo. ¿Cómo funciona el combo? Vamos a descartar, por ejemplo, para activar esta carta, un 1 de fuerza, como veníamos haciéndolo hasta ahora. Habiendo descartado ese 1, puedo elegir activar el combo, que me pide un 2. Voy a descartar entonces una carta más, un 2 de fuerza. Habiendo descartado las dos cartas, voy a activar esta carta. Al activar la carta, voy a elegir qué otra golpear de mi rival. En este caso, voy a elegir golpear esta. No es una carta de protección, con lo cual el golpe es efectivo. Y además, antes de eliminarla, esta carta se transforma en propia. La voy a usar para volver a golpear a mi rival. Y ahí está la opción del combo. Voy a usar esta carta para golpear esta otra carta. Como esta tampoco es de protección, entonces voy a haber eliminado esta y esta, dejándome dos espacios vacíos para completar y recibiendo las recompensas de esta carta. A la hora de activar combos debemos ser cuidadosos porque aplican las mismas restricciones de impacto. Supongamos que activo este uppercut, golpeo acá y me encuentro con que hay un cross. Este cross no tiene posibilidad de impacto al rival y entonces debo impactar una carta propia. Supongamos que elijo impactar esta. En este caso, esta se elimina por haber sido golpeada por el uppercut y la mía se elimina por este cross. Pero no hubo impacto, con lo cual estos dos espacios quedarán libres para ser completados por mi rival.
Esperamos que te haya gustado. Si todavía te quedan dudas, podés entrar en guanteo.kitsunegames.ar donde vas a encontrar el manual y preguntas frecuentes.